puedes ver, oh Dios, e identificar lo que hay adentro de cada uno de nuestros seres. Yo te ruego de manera especial que tu Espíritu Santo introduzca la palabra en el corazón y que seamos bendecidos a través de ella en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Tomen su asiento, amados hermanos. Leímos un versículo correspondiente a cada una de las iglesias. Son 7 iglesias y leímos un versículo justamente donde nosotros encontramos aquel: yo conozco tus obras. Así que vamos a denominar el tema en esta noche: yo conozco tus obras. ¿De qué vamos a hablar, hermanos? Yo conozco tus obras. Es la frase que, una de las frases, porque hay alguna otra donde el Señor habla de la manera como va a dar un premio a los vencedores, que también es una frase que está en todos los capítulos, en todas las iglesias, pero vamos a tomar esta: yo conozco tus obras. Ya las leímos, hermanos, y de manera breve y rápida quiero condensar algunas cosas. En la iglesia a Éfeso, a quien el Señor le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Encontramos allí, hermanos, que era una iglesia que tenía mucha actividad, había mucho trabajo, se hacían muchas cosas. El Señor dice tu arduo trabajo, así que no era un trabajo cualquiera el que ellos hacían, sino que era un trabajo fuerte donde realmente podemos decir sudaban su tarea. Amén. Pero aparte de eso tenían paciencia, no toleraban a los malos, probaban, es decir, ensayaban, no pasaban entero las cosas, sino que probaban a aquellos que se decían ser apóstoles y que en realidad no lo eran, y los hallaba mentirosos. Podía dar una calificación a ese tipo de personas. Pero encontramos, hermanos, que es muy posible que podamos, o que la iglesia como tal, o el creyente, el cristiano como tal, pueda aparecer involucrado en un arduo trabajo dentro de la iglesia, haciéndolo para el Señor, descuidando la comunión con Dios. Amén. Es decir, se trabaja mucho, se hacen muchas actividades, se cumplen muchos compromisos, pero la comunión con Dios empieza a quebrarse, empieza a romperse, porque se le dedica el tiempo al trabajo, pero falta el tiempo para estar de rodillas, para estar en oración, para estar en comunión con el Señor. Entonces, demasiada actividad suele estorbar que nosotros podamos hacer un autoexamen y que podamos reconocer en aquellas cosas en las cuales estamos tal vez quebrando nuestra comunión con el Señor. Recordemos que el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios hace una recomendación a la iglesia antes de tomar la Santa Cena, y dice: examinémonos a nosotros mismos. Amén. Es decir, hagámonos un autoexamen, evaluémonos, mirémonos por dentro y veamos cómo está nuestra comunión con Dios. Si tal vez nuestro tiempo se pasa en trabajar y en hacer muchas cosas, pero esa comunión con Dios tal vez pueda estar descuidada. Es por ello que el Señor los reprende y les dice a ellos que han dejado su primer amor, porque el amor estaba enfocado en el trabajo, pero no en el dueño del trabajo, que es el Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Cuando mencionamos a la iglesia a Esmirna, en el versículo 8 del capítulo 2, perdón, el versículo 9 del capítulo 2, igual a esta iglesia el Señor le dice: yo conozco tus obras. A ellos no les habla como les habla la iglesia de Éfeso, porque es que a cada iglesia el Señor la conocía de manera particular. Igual a nosotros Dios nos conoce de manera individual. Dios conoce lo que hay dentro de nuestro corazón. Dios conoce lo que hay en nuestros pensamientos. Dios conoce las motivaciones que nos inclinan a hablar, a pensar o a hacer determinadas cosas. Ahora, el Señor, así como veía y conocía profundamente la iglesia de Éfeso, también conocía, escudriñaba, esculcaba el corazón y la vida de la iglesia de Esmirna.
Y a ellos les dice: yo conozco tus obras y conozco tu tribulación y conozco tu pobreza. Mire que el Señor está viendo, ¿verdad? Está esculcando allá la vida de ellos. Y saben que es una iglesia afligida. Saben que es una iglesia pobre económicamente, que no tenía riquezas. También el Señor conocía que había algunos blasfemos. Dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son realmente sinagoga de Satanás. El Señor dice: yo conozco esas circunstancias, yo conozco esas situaciones, pero yo sé que en medio de la aflicción, en medio de la persecución y en medio de la situación que ustedes están viviendo, pueden trabajar para el Señor, y lo han hecho, y eso no es en vano. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor ve más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Amén. La Escritura dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Alabado sea Dios. Y aunque ellos estaban en aflicción y aunque tenían pobreza, tenían una bienaventuranza. El Señor les dice: no teman lo que van a padecer. Tal vez el diablo, o he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Van a ser probados, van a tener más tribulación de la que ya han tenido. Pero el Señor les dice: yo conozco tus enemigos, yo sé quiénes son los que se oponen, yo conozco quiénes son los que te afligen, yo conozco quiénes son los que están en contra de ti, pero sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Es como diciéndoles: no se enfoquen en la tribulación, no se enfoquen en la aflicción, no se enfoquen en el dolor, no se enfoquen en la tristeza, no se enfoquen en la persecución, no se enfoquen en las circunstancias que están viviendo o pasando. Enfóquese en la recompensa que viene más adelante, en el futuro que les espera. Por eso sean fieles hasta la muerte, porque yo, que conozco lo que ustedes están viviendo, les voy a pagar con la corona de la vida. Podemos alabar al Señor, mis amados. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Igual como conoció a Éfeso, conoció a Esmirna, también conocía a Pérgamo. Y a ellos les dice en el versículo 13: de igual manera que a las otras dos iglesias anteriores, yo conozco tus obras. Amén. Y dice: conozco dónde moras, y conozco que vives donde está el trono de Satanás, pero también sé que aunque vives en ese lugar, retienes mi nombre, no has negado mi fe. Alabado sea el Señor. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ellos vivían, hermanos, donde Satanás tenía su trono. Estaban en medio de grandes ataques de las tinieblas. Tal vez todo el infierno estaba allí levantado contra esa iglesia en Pérgamo, pero ellos de manera valiente retenían el nombre de Jesús. Con valentía se mantenían fieles. Esto nos ayuda a pensar, hermanos, que nosotros podemos habitar, que podemos vivir en medio de las mismas fuerzas del mal. Como dice el Señor, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Puede estar el enemigo alrededor nuestro, puede estar maquinando en sus pensamientos, tal vez hacer daño a cualquiera que tema a Dios. Puede estar levantando el mismo infierno contra la iglesia, pero no va a prevalecer. Alabado sea el Señor. Si nosotros queremos mantenernos fieles y no negar la fe, podemos, porque esta iglesia es un ejemplo para nosotros. Ellos vivían donde estaba el mismo trono de Satanás, pero aún en medio de esas tinieblas y de ese lugar oscuro, ellos podían retener el nombre del Señor, podían mantenerse fieles, podían mantenerse constantes en el temor del Señor. ¿Sabe, mis amados hermanos, qué nos recomienda el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo escribiendo en su carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10 en adelante? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
es que no depende de nuestra fuerza el podernos mantener, depende de la fuerza que proviene de Dios y que nos sostiene a nosotros. Jehová es nuestra fortaleza. Levante su mano y diga: Jehová es mi fuerza, Jehová es mi ayudador. Él es el que vence a mis enemigos. Él es el que aplasta a Satanás y lo pone debajo de mis pies. En Él hay un poder grande. En mí no hay fuerza, pero en Él hay una fuerza sobrenatural que me concede la victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Y el apóstol recomienda o nos enseña, nos instruye de parte de Dios que no solamente nos fortalezcamos en el Señor, sino que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Que estemos vestidos en esta lucha contra las tinieblas. No podemos estar desnudos, ni podemos estar vestidos con nuestras ropas humanas. Necesitamos la armadura de Dios puesta en nosotros para poder vencer las tinieblas. Alabado el nombre del Señor. Dice el apóstol: no tenemos lucha contra carne y sangre, amén, sino contra ¿qué? Contra principados. ¿Sabe usted contra quién está peleando en esta guerra espiritual? En esta batalla cristiana estamos peleando contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Con razón, hermanos, la batalla espiritual a veces se torna agresiva. A veces pensamos que no vamos a poder. A veces pensamos que nuestras fuerzas se acabaron. A veces creemos que ya no vamos a llegar a la otra orilla. A veces pensamos que no va a ser posible conseguir el objetivo, aunque en nuestro corazón existe el deseo. Y es natural que ocurra, porque es una batalla espiritual a muerte. Satanás y el infierno quieren vencernos, pero nosotros en el nombre de Jesús decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabado el nombre del Señor. Entonces dice el apóstol: es necesario que tomemos la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. El día en que la guerra se hace más agresiva, podamos resistir, podamos mantenernos de pie, y una vez acabado todo, podamos estar firmes. Y nos inspira con sus palabras el Espíritu Santo, diciendo a través de Pablo en esta carta a los Efesios: estad pues firmes, vestidos, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Pero dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe. Tomad el escudo de la fe. Alabado sea el Señor, para que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno, y que tomemos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta iglesia de Pérgamo vivía, moraba, estaba fundada, por decirlo de alguna manera, donde estaba el trono de Satanás, pero ellos podían retener el nombre de Jesús, podían mantenerse fieles en la fe, no negar el nombre del Señor. Ni siquiera cuando dice que Antipas, un testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás, allí podían mantenerse consolidados. Qué ejemplo, qué testimonio. Y lo más importante es lo que le estamos apuntando en esta noche, que el Señor dice: yo conozco que eso está pasando, yo conozco que tú estás luchando, yo conozco que tú estás en aflicción, yo conozco que estás librando una guerra, yo conozco que estás librando una batalla, yo conozco que estás pasando un momento difícil, yo conozco que estás teniendo una situación adversa, yo conozco que a veces lloras, yo conozco que a veces te afliges, yo conozco que a veces intentas desalentarte y piensas que no puedes. Yo conozco todo eso, pero también conozco que en tu corazón quieres serme fiel, en tu corazón quieres retener mi nombre, en tu corazón quieres vivir para mi gloria, en tu corazón quieres mantener la fe y no aflojar y no soltarla. Y el Señor dice: yo conozco.
Es decir, yo estoy viendo eso que está pasando. No estás solo, no estás ignorado, no estás por allá detrás de una roca donde nadie te puede ver. Allí en ese campo de batalla donde tal vez nadie te mira, mis ojos están puestos y yo conozco la batalla que estás librando. Damos gloria a Dios. Y yo conozco lo que tú haces en el medio de la batalla. Yo conozco lo que tú haces. Yo conozco cómo tú obras. Alabado el nombre del Señor. De ellos el Señor dice: no has negado mi fe. ¿Recuerdan lo que dice Hebreos 11:6? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice que ellos no habían negado su fe. Quiere decir que estaban agradando a Dios. A pesar de lo recio de la batalla, el Señor estaba agradado de ver que no aflojaban su fe. Alabado sea el nombre del Señor. Pero también el Señor conocía algunas otras cosas de la iglesia de Pérgamo. Y por eso le dice: tengo contra ti unas pocas cosas, en el verso 14. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Son dos cosas, o sea, retienes ahí o tienes ahí. No los has sacado de en medio de ti. Ellos persisten en estar en medio de ustedes. Y esta doctrina de Balaam, mis amados hermanos, en términos generales significa bajar la guardia en las normas morales. Descendieron moralmente algunos de ellos, porque ese espíritu de Balaam permanecía dentro de la iglesia. Porque sabe, mi amado hermano, que a veces suelen morir los personajes, pero su espíritu suele prevalecer por años y trascender. Como en el caso de Balaam, que fue alguien que enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. Los llevó a contaminarse, los llevó a bajar las normas morales, los llevó a hacer cosas que Dios había prohibido para su pueblo. Y dice allí: a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pero también dice el Señor: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. O sea, no has logrado erradicarlos de ahí, no has logrado sacarlos de en medio de ustedes. Alabado el nombre del Señor. Y estos nicolaitas eran los que conquistaban al pueblo para pervertirlo, para dañarlo, para corromperlo. Qué bueno, hermanos, cuando nosotros como iglesia de Jesucristo nos mantenemos de pie en una sola línea, en una sola manera de pensar, sin negociar los principios y sin cambiar lo que hemos recibido de parte de Dios. No sé cuántos de nosotros hemos recibido algo de Dios. Levanta tu mano, dile: Señor, gracias por lo que me has dado. El conocimiento, la palabra, el temor tuyo, la fe. Dale gracias a Dios, hermano, porque eso no proviene de nosotros, eso proviene de Dios. Alabado el nombre del Señor. Pero qué lindo, hermanos, cuando tú puedes traer a tu mente algún momento de dura batalla y puedes decir en tu corazón: aquel día me vi tentado, pero vencí. Aquel día vino la tentación y me amenazó, pero me mantuve fiel, me mantuve firme, me mantuve sin quebrantar mi pacto con Dios. Cuando Dios ve esas cosas, hermanos, Él sabe lo que hay en el corazón, se agrada de su pueblo, bendice a su pueblo y tiene promesas para aquellos. Alabado el nombre del Señor. A esta iglesia el Señor le dice a algunos de ellos, porque no eran todos, algunos de ellos: arrepiéntete, porque si no vendré pronto y pelearé contra ti con la espada de mi boca. Quiere decir, todavía tienes la oportunidad, porque el Señor puede ver lo que hay
hay dentro de nosotros. Y cuando hay algo errado, equivocado, qué lindo que el Señor nos dice: oye, yo no te quiero pasar a la eternidad sin que te corrijas. Yo no te quiero pasar a la eternidad sin que te arrepientas. Yo no te quiero dejar ir a la eternidad sin que hayas hecho conmigo un pacto de comunión, de buena relación, de santidad y de fidelidad. Y cuando nosotros oímos al Señor decir arrepiéntete, es porque Él conoce que hay algo que necesitamos arreglar con Él. Damos gloria al Señor. Damos gloria al Señor. A la iglesia de Tiatira el Señor le dice: yo conozco tus obras, en el verso 19. Yo conozco tus obras. ¿Qué cosas conocía el Señor de Tiatira? Dice obras. Esto quiere decir actividades, trabajos, ocupaciones. Alabado sea el Señor. Y el Señor las conocía perfectamente, pero también conocía el amor de ellos. Ese amor que el Señor quiere que como iglesia nosotros tengamos. Conocía que también era una iglesia que tenían fe. Conocían que era una iglesia servicial. Dice la palabra amor y fe y servicio. Pero también tu paciencia. Y añade, y que tus obras postreras son más que las primeras. Quiere decir que en sus ocupaciones, en sus deberes espirituales, ellos estaban creciendo. Amén. Dice: tus obras postreras son más que las primeras. Estaban creciendo en sus obras, estaban creciendo en su amor, estaban creciendo en su fe, en su servicio, en su paciencia. Alabado sea el nombre del Señor. Ellos estaban creciendo. Y qué linda una congregación, ¿verdad? Donde las obras que se hacen para Dios, el amor, la fe, el servicio y la paciencia son notables y se dejan ver en ese rebaño, se dejan ver en esa congregación, se dejan ver en la vida de los que hacen parte de una iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es unas características dignas de una congregación saludable, de una buena congregación. Alabado el nombre del Señor. Sin embargo, el Señor dice: también conozco y tengo algo contra ti, y es que toleras a Jezabel, que se dice ser profetisa, y que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Alabado el nombre del Señor. Jezabel es símbolo de la mujer malvada. Jezabel, ninguna mujer como Jezabel en maldad en el Antiguo Testamento se conoce. Y la influencia de Jezabel hacía daño a la congregación, corrompía la congregación, corrompía a los siervos de Dios. Y el Señor declara algunas cosas que ocurrirán con ella y que no vamos a detallar. Dice el verso 24: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, porque siempre ha habido un remanente fiel. Siempre ha habido un remanente fiel. Cuando pensamos que ya no existen fieles sobre la tierra, sí hay fieles sobre la tierra. Sí hay hombres y mujeres piadosos sobre la tierra. Aunque hayan muchos que ignoren el nombre de Dios, que le den la espalda a Dios y que no quieran saber de Dios, por la gracia del Señor siempre hay un remanente de gente fiel, piadosa, santa, temerosa de Dios, y esperamos que entre ellos estemos nosotros en este lugar. Levanta tus manos y da gloria a Dios. Damos gloria al Señor. Si miramos, hermanos, las otras iglesias, vamos a encontrar algunas cosas, pero para no retrasarnos en el tema, yo quiero que avancemos un poco y veamos algo relacionado con ese yo conozco. Cuando nosotros vamos al Salmo 139, si me acompañan por favor, vamos al Salmo 139, vamos a encontrar allí que el salmista revela tres aspectos de la naturaleza de Dios: su omnipotencia, su omnisciencia y su omnipresencia. Amén, amén. Revela estos aspectos de la naturaleza de Dios.
Cuando el escritor bíblico habla de la omnipresencia de Dios en este capítulo, está indicando que Dios está en todas partes. Amén. Versículo 7 en adelante dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y usted puede seguir leyendo hasta el versículo 12 y encontrará cómo el salmista exalta, reconoce la omnipresencia de Dios. Pero también este escritor bíblico habla de la omnipotencia de Dios. Quiere decir la capacidad que Dios tiene de hacer todo lo que es consecuente con su naturaleza santa. Alabado sea el nombre del Señor. Y es dentro de ese concepto que nosotros podemos declarar y decir en armonía con lo que experimentaron muchos hombres de Dios: nada es imposible para Dios. Alabado sea el Señor. En su soberanía todo lo ha hecho. Y a partir del versículo 13 de ese capítulo, él se enfoca en hablar de lo prodigioso que fue formado en el vientre de su madre. Y él dice: tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Hermano, la forma tan maravillosa, tan precisa y tan extraordinaria como funciona cada una de los sistemas de nuestro cuerpo, solamente podemos decir: Él lo hizo. Amén. Tenemos un sistema digestivo. ¿Quién lo puso a funcionar? Dios. Tenemos un sistema respiratorio. ¿Quién lo hace funcionar? Dios. Tenemos un sistema circulatorio. ¿Quién lo hace funcionar? Dios. Tenemos un sistema fonatorio. ¿Quién lo hace funcionar? Dios. Alabado el nombre del Señor. Y todo nuestro ser se mueve, actúa, piensa, razona y es capaz de hacer lo que hace y desarrollarse de la manera como se desarrolla, porque el omnipotente Dios lo diseñó, lo fabricó y lo hizo así, y nosotros lo disfrutamos para la gloria de su nombre. Damos alabanza al Señor. Damos alabanza al Señor. A su nombre sea la gloria. Pero estamos diciendo nuestro tema: alabado sea el Señor. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Quiere decir que Dios es omnisciente. Amén. Él tiene un conocimiento de todo a la perfección, y nada se escapa de su mirada. Es necio, es torpe, es ridículo tratar de pensar que podemos hacer algo, o pensar algo, o decidir algo, o tener algo en el corazón y que Dios no lo sepa. Es erróneo, es equivocado. Dios conoce nuestros pensamientos. Dice el versículo 1 de ese capítulo, Salmo 139: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Léalo conmigo ahí sentado donde está. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, o sea, mis intenciones. Verso 3: has escudriñado, léalo conmigo hermano en voz alta, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Leamos el verso 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Amén.
Él habla de la manera tan extraordinaria como Dios tiene un conocimiento profundo de lo que hay adentro de nosotros. ¿Qué sube a nuestra mente que Dios no lo conozca? ¿Qué maquina nuestro corazón que Dios no lo sepa? ¿Qué palabra decimos que Dios no haya conocido, que ya estuvo en el pensamiento nuestro? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto más lo que hacemos? ¿Cuánto más en lo que actuamos? ¿Cuánto más en las decisiones que tomamos? Alabado sea el Señor. Eva pecó en el huerto del Edén. Se dejó engañar por la serpiente y le falló a Dios. Existía solamente Adán como su compañero y ser humano. Hoy hay millones y millones de seres humanos sobre la tierra y todos conocemos el pecado de Eva. Alabado sea el Señor. Caín, su hijo, fue el primer homicida, mató a su propio hermano. No existían muchos seres humanos sobre la tierra entonces. Era solamente la familia de Adán y Eva. Pero una vez que Caín mató a su hermano, el cielo lo supo. Y hasta hoy nosotros sabemos que Caín fue el primer homicida. Alabado sea el nombre del Señor. Damos la gloria a nuestro Dios. Damos la gloria a nuestro Dios. Abraham engañó al rey de Egipto cuando descendió a Egipto, diciendo que su esposa no era su esposa, sino que era su hermana. Y ellos lo hicieron en secreto, los dos pactaron engañar al rey de Egipto. Y hoy lo sabemos nosotros también, porque Dios lo puso al descubierto. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Lamec fue el primer adúltero, tomó 2 mujeres y tal vez nadie en su tiempo se dio por aludido o entendido entonces, pero a nuestros oídos llegó y conocemos por la palabra que este fue el primer adúltero sobre la tierra. Noé se embriagó, bebió del fruto de la vida hasta emborracharse, se desnudó en su tienda. Uno de sus hijos lo vio y procedió mal contra su papá, y tal vez parecía que se había quedado el caso en familia y que nadie más lo sabía. ¡Qué engaño, qué error! Todos lo sabemos hoy que Noé fue el primero que se embriagó. Alabado el nombre del Señor. David adulteró, lo hizo en secreto, trató de taparlo. Luego fue un homicida, mató al esposo de la mujer con que se acostó. Y hoy nosotros sabemos que este gran hombre de Dios en un momento fracasó, le falló a Dios y cometió un acto de adulterio. ¿Sabe, mis amados hermanos? Dios no es la persona que le encubre las faltas a la gente. Dios no es el ser que tal vez mirando el cargo, la posición de determinada persona le tapa sus faltas. En su honestidad Dios descubre los pecados ajenos. Alabado sea el nombre del Señor. Y mi proposición en esta noche es: si Dios puso al descubierto el pecado de Eva, si Dios puso al descubierto el pecado de Caín, si Dios puso al descubierto el pecado de Lamec, si Dios puso al descubierto el pecado de Noé, de Abraham, de David y de tantos otros en las escrituras, ¿será que el pecado de un ser humano en este tiempo se va a quedar oculto? No, Él lo va a poner al descubierto también, porque sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Cualquiera que pretenda pensar que hace cosas en secreto y que no se va a saber porque lo hizo en secreto, porque lo planificó bien, porque lo tapó bien, porque no lo dio a conocer a nadie, porque fue un secreto estricto de su corazón, no puede pensar que se va a quedar así. Cuando alguien procede mal, sale a la luz y Dios lo pone a la luz. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es honesto, Dios es justo, Dios es sincero. Dios no tolera el pecado. Al pecado le dice pecado, y nosotros nos ponemos del lado de Dios, del equipo de Dios, para decirle al pecado que es pecado y que hay que sacarlo y hay que reprenderlo y no se puede
admitir. Alabado sea el nombre del Señor. Damos gloria a Dios. Damos gloria a Dios. Cuando David entiende que Dios es omnisciente, que Dios es omnipresente, que en su naturaleza hay una omnipotencia, que nadie le iguala a Él, alabado el nombre del Señor, entonces Él siente indignación por los pecadores. Dice el verso 19 de ese capítulo 139. El verso 19 dice: de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Tiene una indignación por los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los que se apartan de la piedad para hacer obras perversas. Esos se llaman impíos. Amén. Y dice en su indignación, después de reconocer a Dios, mire mi amado hermano, es que cuando uno conoce la santidad de Dios y cuando uno sabe la supremacía y el lugar que Dios tiene, el pecado le indigna. El pecado le indigna. Alabado sea Dios. Dice también, apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Quiere decir, no quiero saber de ustedes. Es una indignación que él tiene. Del verso 20: porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu santo nombre. O sea, me indignan los blasfemos. Amén. Me indignan los enemigos de Dios. Me indignan los que aborrecen el nombre de Dios, los que le dan la espalda a Dios y a su palabra. Dice el verso 22: los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Y entonces expresa un anhelo de su corazón en el verso 23 y dice: examíname, oh Dios. Quiere decir, escúlcame por dentro, examíname, obsérvame. Tú que eres omnisciente, escúlcame el corazón, escúlcame por dentro, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Él está diciendo, después de que yo conozco quién eres tú, lo único que me resta es anhelar la santidad, anhelar la fidelidad, anhelar la rectitud, anhelar la piedad, anhelar el temor de Dios. Y quien quiera que haya tenido un verdadero encuentro con Dios, desea ser santo, desea ser fiel, desea ser íntegro, desea ser honesto, desea ser transparente, desea honrar a Dios, desea amar a Dios y desea ser fiel a Dios. ¿En cuántos hay ese deseo? ¿En cuántos hay ese deseo? Levanta tu mano y díselo al Señor por un instante. No a mí, al Señor. Señor, yo deseo ser recto. Yo deseo ser íntegro, yo deseo ser santo, yo deseo ser fiel, yo deseo ser agradable a tus ojos. Yo quiero que el temor tuyo esté dentro de mi corazón. Yo quiero que la piedad esté aferrada a mi alma. Yo quiero que la integridad se mantenga conmigo todos los días de mi vida. No importa que a mi derecha y a mi izquierda hayan corruptos, hayan enfermos de pecar, hayan sedientos de hacer el mal, no interesa. Yo quiero vivir en rectitud. Alabado sea Dios. El salmista dice: guíame en el camino eterno. Guíame, porque nosotros no nos sabemos guiar. Si nosotros echamos mano de nuestras opiniones, nos torcemos. ¿Entendió lo que le dije? Si nosotros echamos mano de nuestras opiniones, de nuestros criterios y de nuestro parecer, nos torcemos. Necesitamos ser guiados en el camino por la mano prodigiosa del Señor, porque cuando Él nos guía, no nos guía por senderos torcidos, por senderos equivocados. Él nos guía por el camino recto que nos conduce al encuentro con Él y a la vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Damos gloria a nuestro Dios, mis amados. Damos gloria a nuestro Dios. Quiero, hermanos, que revisemos de manera rápida
el capítulo 12 del Evangelio de San Lucas. Y recordemos que estamos hablando sobre el tema: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Yo sé lo que piensas. Yo sé lo que haces. Yo sé lo que meditas en tu corazón. Yo sé lo que hay dentro de tu alma. Yo conozco muy bien lo que hay dentro de ti. No importa que estés solo y que tal vez estés en un cuarto oscuro y que no haya cámaras ni nadie te esté filmando, nadie te esté fotografiando, nadie te esté viendo. No interesa, en el cielo hay cámaras potentes, alabado sea el nombre del Señor, encargadas de filmar aún nuestros pensamientos, porque el día que nos presentemos ante el trono de Dios no habrá excusa, no habrá disculpa, no habrá excusa de ninguna clase. Allí seremos vistos tal y como fuimos aquí en la tierra, si no nos arrepentimos. Lo único que no aparecerá es aquello de lo que nos arrepentimos con sincero corazón. Alabado sea Dios. Capítulo 12 del Evangelio según San Lucas, el versículo 1 dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada, ¿está leyendo la palabra, hermanos? ¿Conoce lo que está diciendo allí? Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Versículo 3: por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. El Señor dice: guárdense de la levadura de los fariseos. Y luego agrega lo que acabamos de leer en el versículo 2 y 3. Amén. Y le está diciendo a esa multitud de personas que de tanto se atropellaban unos a otros siguiendo allí al Señor. Y el Señor aprovecha esta ocasión para decirles a ellos y darles una instrucción: guárdense de la levadura de los fariseos. Amén. Es la hipocresía. Los fariseos eran una secta religiosa. Amén. Eran una secta religiosa de la época. Tenían un problema. Ellos se creían a sí mismos los únicos. No había santos como ellos. No había mejores que ellos. Esa es una clase de orgullo espiritual, pero igual es orgullo pecaminoso. Amén. Es un orgullo espiritual, pero es un orgullo pecaminoso. Alabado sea el Señor. ¿Recuerdan la oración del fariseo? ¿Recuerdan la oración del fariseo? Señor, te doy gracias porque no soy como ¿como quiénes? Como los demás hombres. O sea, yo soy una persona diferente, sobresaliente, notable. Yo ayuno 2 veces en la semana. Yo pago diezmos de todo lo que gano. Y en fin, empezó a hablar de esa manera, mientras había un publicano allí arrodilladito que se daba golpes contra el pecho y decía: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Amén. Eso eran los fariseos. Cuando el Señor habla de la levadura en la terminología bíblica siempre será símbolo de lo malo. Siempre será símbolo de lo que corrompe. Siempre será símbolo de lo que hace daño. Amén. Un poquitito de levadura, dice el apóstol Pablo, leuda toda la masa. Y entonces el Señor dice: los fariseos tienen levadura en ellos, en su doctrina, en su secta, en su religiosidad, y además son hipócritas. El hipócrita no es genuino. El hipócrita no es auténtico. El hipócrita es un farsante, es un aparentador, es un engañador. Tiene una cara, pero por dentro es otra cosa. ¿No se le parece familiar a tantos en este mundo, hermanos? Un mundo caracterizado por la hipocresía.
un mundo caracterizado por el engaño, un mundo caracterizado por la farsa, por los actores que dicen una cosa, pero ellos en sí mismos son otras. De eso está lleno este mundo. Amén. Y el Señor le dice a esta gente: guárdense de la levadura. No vayan a fingir, no vayan a ser actores sin principios, no se conviertan en simuladores, porque esa levadura es la corrupción de ellos y se llama hipocresía. Aparentaban ser rectos porque eran religiosos, pero no eran rectos, no eran íntegros. Usaban la ley para aplicársela a los demás, pero ellos en sí mismos no la vivían como tal. Alabado el nombre del Señor. Damos la gloria a nuestro Dios. Damos la gloria a nuestro Dios. Damos la gloria a nuestro Dios. Y Él les está diciendo: eso que ellos hacen en secreto, esas simulaciones, esos fingimientos, esos papeles de actor que imitan, que hacen, no son auténticos, no son originales, no son genuinos, son engañadores. Guárdense de eso, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse. Es decir, algún día les saldrá a la luz, algún día se dará a conocer. Lo que ellos hicieron en oculto, algún día se va a saber. Lo que dijeron en tiniebla va a salir a la luz. Lo que hablaron en el oído en secreto se va a proclamar desde las azoteas. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, porque Dios conoce todas las cosas. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Recuerda, mi amado hermano, Dios te está viendo cuando transitas allí por la avenida, cuando te subes en el autobús, cuando te montas en el taxi, cuando tomas tu transporte, cuando estás en tu alcoba solo o sola, cuando compartes con alguien. Alabado sea el Señor. Dios conoce en detalle todos esos momentos, no se escapan. Y no crean que Dios está muy ocupado, encargado de fulano y aquel se le pasó por alto. Es que Dios es omnipotente, poderoso, omnisciente y es capaz de velar por la vida de todos y cada uno de nosotros y conocernos al detalle sin que se le escape nada. Alabado sea el nombre del Señor. Damos la gloria a nuestro Dios. Damos la gloria a nuestro Dios. Quiero que veamos un momentito en San Mateo, mis amados hermanos. San Mateo, gloria al Señor. Capítulo 6. Capítulo 6 de San Mateo. El Señor menciona algunas cosas que se hacen a veces buscando la fama, buscando la popularidad, buscando el reconocimiento, buscando el aplauso, buscando la reverencia o la inclinación o la veneración de otros. Y el Señor entonces nos pone allí un alto y dice: no lo hagan así, porque así no está bien. Capítulo 6 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Dice guardaos, eso es vigilen, cuídense, tengan cuidado, no se metan con esas cosas. Dice guárdense de hacer la justicia delante de los hombres para ser vistos. Porque cómo le gusta al género humano ser visto, ¿verdad? Le gusta ser visto. De hecho, las carreras de mayor popularidad hoy en día son aquellas en que la gente quiere fama, fortuna y dinero. Amén. Porque quieren ser vistos, quieren ser populares, quieren ser la estrella del momento, quieren ser el protagonista de la novela, quieren ser el actor principal, quieren ser un personaje a que todo el mundo le llegue, le apunte, que todos quieran imitar para ser vistos de ellos. Y entonces el Señor, como les digo, les pone un alto. Y en el verso 2 le dice: cuando pues des limosna, ¿qué hay que hacer? No hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen ¿quiénes?
Los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados de los hombres. Mire que la primera parte dice para ser vistos de los hombres, y aquí dice para ser alabados de los hombres, porque la gente quiere fama y hace cosas que parecen buenas, que parecen bonitas, atractivas, llamativas. Porque qué bueno es cuando una persona da una limosna, ¿cierto? O da una ofrenda, o trae algún dinero, o alguna forma de hacerse reconocer. Y el Señor dice, claro, eso se puede hacer. Claro que sí, pero no toque trompeta, ¿cierto? No toque trompeta. Alabado sea Dios. No pretenda recibir una alabanza. No pretenda recibir un reconocimiento. Si alguien le dice gracias, dese por bien servido. Pero si no le dicen gracias, que su corazón no pierda la paz, porque usted no lo hizo para ser reconocido, lo hizo para glorificar, honrar, alabar y bendecir el nombre del Señor. Y es mejor la paga de Dios que la paga de los hombres. Alabamos al Señor, hermanos. Dice el versículo 3: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Versículo 5: y cuando ores, mira, aquí está hablando del dar en primer lugar, y ahorita habla del orar, ¿cierto? Porque mire que a veces se puede pecar incluso orando. Qué tremendo, ¿verdad? Pareciera que no, pero sí. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Vuelve y reitera. La primera parte, no haga como hacen los hipócritas. Aquí dice, no ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Y cuál es su motivación? Para ser vistos de los hombres. ¿Qué es lo que el Señor está viendo más allá del actuar externo, de lo que se ve por fuera? ¿Qué es lo que Dios está viendo por dentro, allá en lo interno? Que hay una motivación malsana. Amén. Que hay una motivación errada, equivocada. Que hay una motivación que no conviene, que no aprovecha, que no es agradable a Dios, porque se está haciendo solamente para ser visto y para que otros se formen un concepto X o Y respecto de alguien en razón de lo que hace. Oye, mi hermano, pero reitero, si alguien nos da las gracias, eso es añadidura. Démonos por bien servidos, porque lo que tú y yo hacemos, lo hacemos para la honra y la gloria del Señor. Cuando damos para la gloria de Dios. Cuando oramos, oramos porque necesitamos comunión con Dios, porque queremos estrechar nuestros lazos con el Señor, porque queremos acercarnos a Él, porque somos dependientes de Él, porque queremos vivir para Él, no porque queremos ser vistos de nadie. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el Señor, da unas instrucciones. Cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta. Y bueno, sigue dando unas instrucciones allí que no vamos a detallar. Alabado el nombre del Señor. Pero en el verso 16 dice otro aspecto más: cuando ayunéis. Amén. El primero que vimos es: cuando hagan justicia delante de los hombres, guárdense de ser vistos por ellos. O sea, que su justicia no tenga otra motivación sino la de honrar a Dios. Ahora, cuando des limosna, amén, ¿qué nos motiva? Cuando oramos, ¿qué nos motiva a orar? Pero ahora nos dice aquí, cuando ayunéis, en el verso 16, no seáis austeros como los hipócritas. En todas ellas dice, menciona ¿qué cosa? La hipocresía. Les dije que el hipócrita no es genuino, no es auténtico, es un farsante, es un engañador, es un mentiroso, es un actor, es un simulador, no tiene principios. Y el Señor dice, cuando ayunen no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres. Aquí también vuelve y reitera el tema, para mostrar a los hombres. O sea, ellos quieren hacerse notar, ellos quieren hacerse ver,
Ellos quieren que otros los aplaudan, que otros los admiren. Es un tipo de orgullo espiritual pecaminoso. Ellos pretenden ser alabados por su lugar espiritual y que tal vez otros puedan verlos y decir: no hay como ese, es que ese sí es espiritual, ese sí tiene un lugar. El Señor dice: no es que no oremos, hay que orar. No es que no demos limosna, hay que darla. No es que no ayunemos, hay que ayunar, pero que la motivación sea la correcta. Porque yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Alabado sea el Señor. Y de todos ellos dice que ellos ya van a tener su recompensa, porque van a recibir un halago de los hombres, van a recibir una alabanza de las personas aquí en la tierra, van a recibir un aplauso o una palmadita en la espalda de alguien que les va a felicitar. Esa es su recompensa. Pero qué lindo cuando nosotros esperamos la recompensa que viene de arriba, del Dios de dioses y Señor de señores, porque Él sí sabe pagar mucho mejor de lo que cualquier hombre aquí en la tierra puede pagar. Alabado sea el Señor, alabado sea Dios. ¿Cuántos esperamos la recompensa del cielo? ¿Cuántos soñamos, hermano, con esa recompensa? Con aquel bien buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esperamos en esa recompensa coronas de oro, vestiduras blancas, una cena servida por el Señor, comiendo del banquete de su casa, calles de oro, mar de cristal, un lugar preparado por Dios, una ciudad celestial cuyo arquitecto es Dios. Él la diseñó y la diseñó para sus santos, la diseñó para sus fieles. Y reitero lo que siempre digo, mi hermano, Cristo viene pronto. El Señor está a las puertas. En un abrir y cerrar de ojos, en poquito escucharemos el sonido de la trompeta, en la cual seremos levantados para irnos al encuentro con el Señor. Yo conozco tus obras. No importa que vivamos donde mora Satanás, no importa que vivamos en medio de tanto pecado, de tanta suciedad, de tanta inmundicia y de tanta pecaminosidad, podemos retener el nombre de Cristo. Podemos ser fieles, podemos batallar contra el pecado y vencer. No importa que seamos diferentes, de eso se trata. No interesa que otros nos señalen, no importa que otros nos vean como una especie rara sobre la faz de la tierra. De eso se trata. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, y no podemos contaminarnos. No podemos parecernos al resto. No podemos ser semejantes a los demás. No podemos, hermanos, ser como ellos. Hay una distinción, hay algo que marca la diferencia. Y qué lindo, hermanos, que en nuestra frente está el sello de la presencia de Dios y del Espíritu Santo, que cuando los demonios y el mismo infierno nos vea, pueda decir: ese es un creyente, ese es un cristiano, ese es un hombre de Dios, esa es una mujer de Dios, ese es un fiel cristiano de la iglesia, porque teme a Dios y ama a Dios con todo su corazón. Podemos alabar al Señor, podemos alabar al Señor. Quiero leer un par de versículos más y cerramos. Romanos capítulo 2, versículo 13. Gloria al Señor. Estamos hablando, yo conozco tus obras. Romanos 2:13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y el versículo 15 dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hay un día, hermanos, en que Dios juzgará lo que fue secreto en nosotros.
Amén. Y eso que tal vez tú quisiste que nadie supiera, se llega a saber. Eso que ocultaste y diste la pelea porque no se conociera, se va a conocer. Se va a conocer. Dios va a juzgar los secretos de los hombres. Amén. Quiero decirles, no es suficiente saber la voluntad de Dios. Es importante hacer la voluntad de Dios. No basta con conocer, es importante hacer la voluntad de Dios. Amén. Cuando nosotros somos justificados, quiere decir que somos aceptados a una relación correcta con Dios, porque se nos han perdonado los pecados. Y los pecados solamente son perdonados cuando hay un sincero arrepentimiento, cuando hay un genuino arrepentimiento. Recuerde lo que dice Proverbio 28:13: el que encubre sus pecados, dígalo. Usted lo sabe, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, entonces el pecado se admite. Yo digo, sí, pequé, yo lo admito, pero no solo se admite, se confiesa. Amén. Se dice y todo lo que se le quieran añadir fueron mis pecados. Pero no solamente se admite y se confiesa, también se rechaza. Se le dice un momento: hasta aquí fuiste mi compañero, hasta aquí estuviste conmigo, hasta aquí viviste conmigo. De hoy en adelante te rechazo, no te acepto, no vives más conmigo, no te quiero en mi vida, no te quiero en mi hogar, no te quiero en mi corazón, no te quiero en mi iglesia, no te quiero en mi familia. Alabado sea el Señor. Pero no solo se admite, se confiesa y se rechaza, sino que también se cambia de actitud. Alabado sea el nombre del Señor. Damos la gloria a nuestro Dios. Damos la gloria a nuestro Dios. Hay una ley moral grabada de Dios en nuestro corazón que nos permite identificar cuando hacemos mal. ¿Usted sabe cuando ha hecho mal? ¿Usted sabe cuando ha hecho mal? ¿Sabemos o no sabemos? Sabemos. Nosotros sabemos cuando hacemos mal. Amén. Hay una ley moral de Dios en nosotros que nos está diciendo: lo hiciste mal, fallaste, no debió ser así, te equivocaste. Esa vocecita que está dentro de nosotros no la podemos tapar con tierra, con piedras o con cemento para enterrarla. Lo que hay es que oírla, atenderla, cambiar de actitud para que nuestra vida cambie y podamos llegar al destino que Dios ha trazado para nosotros. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Damos la gloria a nuestro Dios. Damos la gloria a nuestro Dios. Yo le invito a inclinar su cabeza un momento, hermano. Piense en los secretos de su corazón. No en lo que ha publicado, no en lo que le ha dicho a otros. No, piense en los secretos de su corazón. Cada uno tenemos tal vez secretos allá adentro que no le descubrimos a nadie, que están dentro de nosotros, que a veces se convierte como en una espina, como en una piedra en el zapato, como en una carga. Piensa en los secretos de tu corazón por un momento. Si hay cosas que tú crees que están mal, que está esa vocecita diciéndote: no está bien lo que haces, no está bien cómo piensas, no está bien cómo actúas. ¿Por qué no aprovechas este momento para decirle: Señor, saca eso de mí? Saca eso de mí, para que en el día postrero no tenga que ser puesto a la luz y los que no tenían que saberlo supieran y se dieran cuenta que había algo sucio dentro de mí, que había algo, un punto negro en mi corazón,
que había algo tan feo y tan desagradable, aunque mi cara era bonita. Yo te invito, mi hermano, a hablar con el Señor de una manera sincera. Recuerda que el Señor está en esta noche, también en la iglesia nuestra, diciéndonos: yo conozco tus obras. Si tú crees que puedes ocultarme algo, cuánto te equivocas. Yo te conozco. Te estoy dando tiempo para que te corrijas. Y dije al principio, si Dios no escondió el pecado de Eva, de Caín, de Lamec, de Abraham, de Noé, de David, y pudiéramos agregar a Can, Ananías y Zafira y tantos otros que lo hicieron en secreto pensando que jamás serían descubiertos, y cuántos se equivocaron. No creas que lo que haces en secreto no se va a conocer. Es ignorancia, es una ilusión de Satanás. No te dejes engañar. Es mejor corregir a tiempo, es mejor arreglar a tiempo. Y recuerda lo que te enseño en esta noche de parte de Dios. El pecado no solo se admite, también se confiesa, se rechaza, y debe haber un cambio de actitud. Habla con Dios, hermano. No le digas lo que te parece de la iglesia, del líder, del pastor. No le hables acerca de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus padres. No le hables acerca de tu economía, no le hables acerca de otra cosa. Háblale de los secretos que hay en tu corazón. Y de esa vocecita que te habla, esa ley moral puesta dentro de ti, que te advierte diciendo: no lo hagas, arréglalo pronto, mañana puede ser tarde. Cristo está a las puertas. Colóquese de pie, mi amado hermano. En un acto de reverencia a la presencia de Dios, inclina tu cabeza. Pon tu mano allí sobre tu corazón y dile: Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquí está el Señor diciéndote: yo conozco tus obras. A Éfeso le dijo: yo conozco tus obras. A Pérgamo le dijo: yo conozco tus obras. A Esmirna le dijo: yo conozco tus obras. A Tiatira le dijo: yo conozco tus obras. Y a cada una de las demás iglesias le dijo: yo conozco tus obras. Y a ti te dicen esta noche: yo conozco tus obras. Ayúdanos a serte fieles, Señor. El pecado está a la puerta todos los días, brindándose, ofreciéndose. Pero hemos decidido seguirte a ti, Señor. Vivimos también donde mora Satanás. Este mundo es un reinado de tinieblas. Pero si podemos vestirnos con la armadura espiritual, seremos vencedores en tu nombre. En poco conquistaremos la corona de la vida. En poco recibiremos la recompensa que proviene de tu mano. En poco entenderemos que no
habrá sido inútil vivir para ti, Señor. En poco agradecidos te veremos cara a cara y adoraremos tu nombre por los siglos de los siglos, sin que haya más llanto, ni tristeza, ni aflicción, ni dolor. En poco, Señor, habremos vencido y habremos alcanzado lo que tú has preparado para tus hijos. Ve y examina nuestro corazón, Señor. Que haya un anhelo de santidad, un anhelo de fidelidad, un anhelo de piedad, un anhelo de temer a ti todos los días de nuestra vida. Que no se aparte de nosotros el deseo de ser fieles y santos, sin importar lo que pasa a nuestro alrededor. Que las circunstancias, Señor, no nos desubiquen. Que las circunstancias no nos saquen del pacto que hemos hecho contigo de ser fieles hasta el final. Gracias por ayudarnos hasta hoy. Te necesitamos mañana y el resto de nuestros días. No nos dejes, oh Dios. Aquel que quiere vivir